niños salen de la panza de la mamá, pero todavía se ven como los ve la mamá. El papá también, pero es como 10% papá y 90% mamá. Entonces cuando una mamá se va a trabajar, el bebé no entiende que hay que pagar el alquiler, que hay que comprar los pañales. El bebé solo recibe un mensaje. Hay algo más importante para mamá que yo. Y por eso es importante retrasar lo más posible la separación entre bebé y mamá, por lo menos hasta los 3 años. Pero claro, ¿no? Nuestra cultura, nuestro tiempo, no es viable. Pero no le pasa nada malo al bebé si en ese momento se queda con papá o se queda con un abuelo, una niñera o en un jardín de infantes en donde lo estén amparando. ¿Por qué? Porque va a ser la experiencia más difícil de su vida, de la que todas las disciplinas después vuelven. La primera herida es el parto, es la herida más grande, la separación, y la segunda es el parto consciente, cuando vi a mamá irse, yo me quedé acá. Pero si ese momento doloroso estoy acompañado por otro adulto que me ampara, la vivencia del dolor va a ser difícil, pero no va a ser aniquilante. Esa memoria me va a acompañar en todos los momentos de mi vida en donde yo me enfrente con algo difícil, pero fui amparado, no va a ser aniquilante. También el contrario. Yo lloré en la puerta del jardín de infantes y mi mamá me dejó, y yo lloré y lloré y lloré y mi mamá igual no volvió. Y eso va a hacer que cada vez que yo empiece algo nuevo, me encuentre con esa experiencia. Cada mañana nosotros repetimos el modo en que nacimos. Y después, el próximo paso es la vez que me separé de mi mamá. La vez más fuerte. Por eso es importante planificar ese momento de separación. ¿En dónde lo voy a dejar? ¿Con quién la voy a dejar? ¿De qué modo lo van a amparar? Porque no es lo mismo que te dejen mirando televisión, donde nadie te está viendo, a vos, al niño, que jugando con alguien que te esté mirando. Los seres humanos necesitamos ser vistos. Un venado, una tortuga marina no necesita eso. Los seres humanos necesitamos que nos den el alimento, o sea, el pecho o el complemento, que nos higienicen. Un perro no necesita eso, porque si no nos morimos de una infección. Y que nos miren con amor. Porque si no, cuando este espíritu está ingresando a la experiencia humana, es tan turbulento el dolor que si alguien no me está mirando, mi vida no tiene sentido.